en el caso del ministro de Salud, se le ha dicho tantas cosas, pero lo que no se muestran son las pruebas, ¿no? De algunas denuncias que hayan terminado en sentencias, en procesos sancionadores, y simple y sencillamente se hacen las acusaciones. Y acá ya la presunción de inocencia está quedando de lado, ¿no? Se deja al margen. Y estamos conectados con nuestro invitado Alex Paredes, congresista de Perú Libre, para conocer cuál es su opinión. ¿Cómo está, parlamentario? Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, Castillo, buenas noches, Pedro y amiga exitosa. ¿Cómo están? Buenas noches, congresista. De saque para preguntarle sobre esta moción de interpelación presentada contra los ministros de Salud y Justicia. Bueno, es parte de, por un lado, de procedimientos parlamentarios a los cuales tienen derecho los congresistas, pero en el caso en específico consideramos que no es lo más adecuado en la búsqueda de la tranquilidad que la población espera para vivir en paz, ¿no? Pero si hablamos de lo más adecuado, parlamentario, ¿le parece que estas nuevas designaciones son adecuadas para la tranquilidad del país, para el avance de la lucha contra la pandemia? Recordemos que la semana pasada se designó como asesora a una persona que registraba 20 denuncias, entre ellas una por violencia sexual. Lo bueno es que ya se retiró, pero tenemos así una serie de personas cuestionadas que están ocupando cargos importantes en nuestro país. Mira, esta situación recurrente de la observación de perfiles, a mí me parece que ya debe parar, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas opiniones que son a considerar o merecen ser consideradas, pero también hay que empezar a dejar a trabajar a las personas. En el caso del ministro de Salud, se le ha dicho tantas cosas, pero lo que no se muestran son las pruebas, ¿no? De algunas denuncias que hayan terminado en sentencias, en procesos sancionadores, y simple y sencillamente se hacen las acusaciones. Y acá ya la presunción de inocencia está quedando de lado, ¿no? Se deja al margen. Claro, pero sobre el ministro de Salud, Hernán Condori, congresista Paredes, pesa una acusación delictiva, de presunta corrupción, cuando ha sido funcionario en la red de salud en Chanchamayo, esto en la región Junín. Sin embargo, para usted habría que dar vuelta a la página. Pero ¿cómo da la vuelta a la página cuando las situaciones se complican por sí mismas? Por ejemplo, cuando conocimos el publirreportaje que se le hizo al ministro de Salud con fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Salud pagando un publirreportaje para levantarle la imagen al ministro de Salud. Esto es imprudente, por decir lo mínimo. Pero la verdad también ha salido a luz. ¿Y cuál es la verdad que no se esa, contó? esa responsabilidad no ha sido del ministro de Salud, porque desde que ha ingresado, él ha determinado austeridad. Sin embargo, hay funcionarios de esos que nunca se cuestionan, ¿no? Pero que terminan siendo nombrados por la gestión anterior como la persona que ha asumido la responsabilidad de ese publirreportaje, ese gasto innecesario, insulso, que yo sí considero que esa persona debe ser expectorada, porque no lo ha hecho el ministro. Ya, pero el ministro no tiene responsabilidad política acaso sobre su cartera y tendría que dar cuenta al país y no el funcionario de mando medio, porque termina levantándose la imagen del ministro, para poder lavarle un poco la cara frente al pedido de voto de confianza. Para mí ese es un acto irresponsable que merece sanción, pero cuando tú te refieres, Pedro, a responsabilidad política, entonces tendríamos que decir que los ministros tienen que poner pues un control a todos los trabajadores y funcionarios de los ministerios. Lastimosamente, esa capacidad humana no existe, ¿no? Lo que sí existe es funcionarios que aquí lo que han hecho es una celada. Lo que aquí le han hecho, como vulgarmente se escucha en el argot deportivo, han hecho una camita para que quede mal el ministro. Bueno, y en eso no vamos a ser ingenuos nosotros de creer que por un lado el ministro, cuando nosotros nos hemos reunido con representantes nacionales de los colegios profesionales
de la salud, decanos nacionales, él ahí manifestó austeridad absoluta en ese tema de gastos, y a mí, como a ti, como a muchos, nos ha indignado que se haya hecho ese gasto. Entonces, a priori, uno dice el ministro es responsable, y después sale la luz a conocerse la verdad absoluta, y resulta que no era el ministro, sino es una funcionaria designada por el ex ministro Ceballos. Muy bien, congresista, desde que se hizo el cambio del anterior gabinete, el que está liderado por Mirta Vázquez, hemos tenido bastantes cuestionamientos, entre ellos un premier como Héctor Valer, que fue removido del cargo, así como otros ministros, y ahora tenemos finalmente pues un gabinete que está liderado por el señor Aníbal Torres Vázquez. ¿Cree usted que eso fue una presión de la prensa o es que no se está eligiendo bien, no se está pensando bien, no se está filtrando bien a los funcionarios públicos que van a dirigir un país que está en estado de emergencia nacional? Yo creo que pueden haber, y las rectificaciones demuestran que pueden haber errores. Quienes dirigen las instituciones o quienes tienen capacidad de gobernanza no son personas divinas, o sea, no son personas perfectas. Por ahí van a decir, pero no deben equivocarse. Sí, pues, no deben equivocarse, y hay veces que una persona que no tengan confía. Investigaciones, ¿no? Por ejemplo, Oscar Graham, que está en la cartera del MEF, no tiene sesgo político, no tiene partido político, es una persona que tiene un cargo técnico y que tiene experiencia técnica. ¿No le parece que un perfil similar de alguien técnico debería ocupar las carteras? El señor Graham creo que es de mucha data en el Ministerio de Economía y Finanzas, sí. ¿no? Es la idea, ¿no? No, la señora Betty Sotelo, viceministra de Hacienda también, ¿no? Y el país, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Cómo ha sido gobernado el país en estos últimos 30 años? Sí, pero ministro, pero congresista, usted hace esa comparación, pero hace unos días celebrábamos cómo es que estamos en el país visto internacionalmente en materia económica. Somos el país más estable por encima de Chile, que el país con que tantas veces nos hemos peleado por competir, por ser mejores que ellos, y muchas veces quedábamos rezagados. Usted nos dice cómo recibimos el país, pero el ministro Aníbal Torres, el presidente de la República celebraron de cómo está el país por el manejo económico que tuvieron precisamente personas de la capacidad técnica del ministro Graham. Sí, pero ¿a cambio de qué? A cambio de sacrificio de las personas que no se reconocen, a cambio de pensiones miserables, a cambio de sueldos miserables, ya, entonces a cambio de abandono de la educación, de la salud. Entonces, ¿el presidente qué cosa celebró? El abandono, las pensiones miserables, el sacrificio de la gente, la informalidad laboral, la explotación laboral. Eso celebró el presidente Pedro Castillo cuando se anunció este informe de Bloomberg diciendo que el Perú es el país posicionado con más estabilidad económica en Latinoamérica. Bueno, los actos de otras personas que lo respondan ellos por los suyos. Yo respondo por lo que yo miro y lo que observo y lo que testifico y lo que escucho. Señor congresista, bueno, la idea no es pelear por un ministro, como parece que se está tornando en esta entrevista. La idea es un poco reconocer los errores y rectificarlos, como se hizo con el señor Valer y como lo hizo el premier Aníbal Torres, dando un paso pidiendo disculpas al Parlamento Nacional. Entonces yo le hago la pregunta, aquí también queremos que se cierre esta brecha económica y por supuesto que damos la información cuando eso pasa. Y hemos también señalado las cosas positivas del gobierno del presidente Pedro Castillo, entre ellas la jornada de vacunación. Sin embargo, queremos realmente que las cosas se hagan bien porque estamos en un estado de emergencia, lo repito, y no podemos estar improvisando. Yo le hago la consulta, ¿cuál será su postura o qué espera usted escuchar del premier Aníbal Torres Vázquez? Porque sé que usted también busca el cambio del país, cerrar brechas y que la gente que nunca tuvo nada pueda tener justicia económica y social, principalmente. Lo único que yo espero es que dejen un tiempo prudencial a las personas dirigir los ministerios. Vuelvo a reiterar, como muchas veces lo he dicho y no me cansaré. Las funciones de quienes trabajamos en instituciones públicas ya están establecidas en normas legales. Demos un tiempo prudencial y fiscalicemos. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuánto es el tiempo? Para mí, el tiempo prudencial son 100 días. Y comencemos a verificar si las funciones desarrolladas en los 100 días por quienes han asumido estas responsabilidades se han ceñido a la norma y no han confundido un ministerio, ¿ya?, con el patio trasero de su casa. Nosotros somos los que vamos a fiscalizar, nosotros no hacemos espíritu de cuerpo, esa frase popular
Otorongo no come Otorongo, no va a jugar particularmente con el bloque magisterial, y se lo hemos dicho nosotros el día que el presidente de la PCM nos convocó. Hoy que estamos en semana de representación congresal, Pedro y Katiuska, que es casi lo mismo de lo que ustedes informan los domingos en su resumen, eso lo recogemos y lo transmitimos y buscamos la solución. Hoy día, permítame compartir un hecho histórico. Nos hemos reunido en Arequipa los 6 parlamentarios del grupo parlamentario Arequipa. ¿Con quién? Con los consejeros regionales. Y hemos determinado que el segundo día de representación congresal nos vamos a reunir consejeros y parlamentarios. ¿Para qué? Para buscar la solución de los problemas de nuestra región y de manera conjunta lograr ese objetivo. Eso se hace en un país democrático, en una región que pone por delante el interés superior, que es el bienestar de la población. Claro, pero congresista, lamentablemente no sabemos qué cosa podríamos esperar, no solamente del gobierno, sino también del Congreso de la República que usted integra. ¿Cuál es su opinión particular respecto a la postura de la oposición? La oposición que en su momento no presentó moción de censura contra el ministro Silva de Transportes y Comunicaciones y que cuando se le quiso someter este proceso, esta figura, no prosperó y que ahora sí lo quieren hacer. ¿Por qué cree usted que hay bancadas, a pesar de ser oposición, en su momento no lo quisieron censurar y ahora sí lo quieren hacer? Yo creo que ellos deben de responder por sus actos, Pedro. Sí, pero ¿cuál es su lectura política? ¿Cuál es su lectura política de esto, de esas actitudes que ellos tienen, que genera contradicción en la población? Mira, yo no puedo responder por otro, pero lo que yo sí te diría es que se pueden presentar todas las mociones de censura, porque es derecho parlamentario, pero luego se trasladan preguntas, Pedro y Katiuska. Si ese ministro absuelve las preguntas que fueron justificación de la interpelación, que luego puede terminar en una censura, ¿por qué se censura? Eso pasó con Carlos Gallardo, le hicieron preguntas, respondió las preguntas, él no fue responsable, sin embargo, como tienen el poder del voto, lo censuraron. Entonces, tampoco se puede cometer ese tipo de abusos. Ahora, si hablamos sobre la moción de censura de la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, ¿cuál será su postura? Pues recordando un poco de que ella tuvo una reunión en el Hotel Casa Andina, en Miraflores, con otros parlamentarios, recordando la postura que tuvo con la alcaldesa de Ocoña, y recordando que aquí también una dirigente de las Ollas Comunes me comentó que la había plantado por irse a un programa de televisión, un programa de los días sábados. Entonces vemos una actitud prepotente que se vuelve ya cotidiana. ¿Cuál será la postura que tenga Perú Libre? Y usted particularmente. Bueno, yo puedo hablar por Alex Paredes. Yo, cada vez que ha habido algunas situaciones de observación de la conducta de la presidenta del Congreso, que es nuestra autoridad, yo me he acercado personalmente, porque a mí me gusta escuchar a las partes, no solamente una versión. En todo lo que tú narras, yo todavía no he tenido oportunidad de poder hablar con la presidenta del Congreso, porque también nosotros como bloque magisterial hacemos lo mismo. Nosotros acordamos, nos reunimos con ella y le decimos, más que rendir cuentas, una explicación de lo que ha ocurrido. Y después de eso, tomamos decisiones de manera colectiva. Vuelvo a incidir, las personas no son seres perfectos, nadie actúa con maldad, de tal manera que hay una presunción de inocencia, hay un derecho a defensa, y yo soy respetuoso de ese derecho, lo he dicho siempre y no lo tengo por qué cambiar porque hoy día el apellido sea Alba, mañana sea otro apellido. No, son seres humanos y primero escucho y después emito opinión. Congresista, para ir cerrando, una cosa que dijo el ministro Torres el día de hoy en esta conferencia de prensa, que los temas que están siendo investigados en el ámbito del Ministerio Público que involucran al presidente Pedro Castillo no tienen por qué debatirse en el ámbito público. Lo que se trata legalmente bajo investigación no tiene que ser materia de información pública y cuestiona, incluso pide la sanción a quien ha filtrado la información de la declaración del presidente Pedro Castillo cuando negó ante la Fiscalía haberse reunido con esta lobista Karen López, pese a que ante un medio internacional aceptó haberlo hecho. ¿Usted comparte ese criterio del presidente congresista? Del presidente del Consejo de Ministros, de que lo que está bajo investigación no tiene por qué tocarse en la prensa? Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. ¿Ya? Porque no siempre
esa información que se filtra, que habría que saber si eso se filtró bajo procedimientos legales, si eso es información pública, muchas veces motiva que se comience ya no a presumir, sino a acusar a las personas. No hablo de Pedro Castillo, de términos generales. Después hay todo un proceso, y ese proceso puede concluir con dos resultados. O procede una formalización de acusación penal, o termina con una absolución de la persona. Dime, ¿quién resarce el daño que se le hace a los seres humanos? Ya, entonces, bajo esa lógica congresista, Keiko Fujimori, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, que están bajo investigación, Alejandro Toledo, y que su declaración de la investigación se ha filtrado, Martín Vizcarra, se ha filtrado a la prensa, ¿ellos han sido maltratados? ¿Han sido dañados en su imagen y en su honor? ¿Qué pasaría si al final se emite una sentencia y son absueltos? Ya, no, yo le estoy haciendo una pregunta, no me responde con una pregunta, congresista, con respeto que se merece. No, yo te por eso. La pregunta es, si usted me dice que comparte el criterio del ministro Torres de que no se toque públicamente ante la prensa las investigaciones que ciernen sobre el presidente de la República, porque se está dañando la imagen de una persona, más allá del jefe de Estado, Keiko Fujimori, opositor al gobierno, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, que también pidió la renuncia del presidente, Alejandro Toledo, Ollanta, Nanín Heredia, cuyas delaciones han sido vertidas, publicadas por la prensa, filtradas. ¿Ellos han sido víctimas entonces? ¿Han sido dañadas sus imágenes, su honor? Yo diría que también. O sea, yo no mezclo los derechos de las personas con diferencias políticas partidarias. Son seres humanos, al fin y al cabo son seres humanos que merecen el máximo respeto mientras no haya una sentencia de por medio donde un poder del Estado como es el Poder Judicial, bajo los mecanismos del debido proceso, etcétera, ¿ya? No han terminado. ¿Por qué nos convertimos en jueces, jurados y verdugos? Señor Paredes, yo por ahí favor. No distingo ese tema. Así es. Cierra, por favor, pues con esta pregunta, porque la gente lo reclama cada vez que llama. Son 7 meses de gobierno, pero también 7 meses de gestión congresal. ¿Cuántos proyectos de leyes realizó usted? Nosotros nos sentimos orgullosos de haber convertido 2 proyectos. Uno, de haber terminado con una violación de derechos humanos de docentes que trabajan en instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, que eran considerados como trabajadores administrativos y no se les pagaba como docentes. Eso terminó. Y segundo, haber materializado el proyecto de la compensación de tiempo de servicios para los maestros nombrados, equivalente a un sueldo total por año trabajado, que fue aprobado con 114 votos. En camino están otros proyectos en beneficio de la familia magisterial y también del sector de educación y también del pueblo. Muy bien, muchas gracias. Alex Paredes, congresista del Partido Político Perú Libre. Muchas gracias, buenas noches.